Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que estoy seguro es de su interés porque pues es fundamental, es uno de los pilares del sistema de seguridad social, me refiero al sistema de pensiones. Y concretamente vamos a hablar de pensiones civiles del Estado, y para ello hemos invitado a su titular, el doctor en Derecho, Marcelo González Tachiquín. Bienvenido. Hola, señor Pizarro, una gran oportunidad de poder platicar con usted, un hombre que analiza y un hombre que seguramente va a poder desentramar temas interesantes en materia de seguridad social. Yo creo que este tema es fundamental porque efectivamente ha sido uno de los problemas que más han preocupado en términos de la política social a nivel mundial. Hay una situación en distintos países, México no escapa a ella, Chihuahua no escapa a ella, donde pues hay un desequilibrio fundamental y que se está convirtiendo en una carga sumamente onerosa para las finanzas públicas. Exacto. Y un riesgo social por consecuente para los trabajadores, el de que este derecho, esta prestación que tienen fundamental y que es pilar, yo digo, de todo sistema de seguridad social, correcto, pues se pierda, ¿verdad? Me llamó mucho la atención la entrevista que la semana pasada usted concedió al Heraldo de Chihuahua, en donde aborda este problema y anuncia pues la necesidad de una reforma. Pero para que nuestros televidentes tengan preciso de qué estamos hablando, me gustaría que empezara por decirnos cuántos afiliados tienen pensiones civiles del Estado. Bueno, pensiones civiles del Estado tiene un universo de 83,000 derechohabientes, de los cuales pudiéramos decir que hay titulares, que son los que están en activo o jubilados, y sus beneficiarios, que son sus cónyuges, sus familias y en algunos casos sus papás o sus mamás. Somos 83,000 en números cerrados, somos 23,000 activos que estamos trabajando en gobierno del Estado y son 12,850 jubilados al último del mes pasado. Entonces esto nos da un universo de aproximadamente 35,000 personas, digamos, titulares, y con todo y sus familias 83,000. Pero fíjese la proporción, estamos hablando casi el 50% está jubilado. Exactamente, entonces, no, casi más del 50%. Son 12,000. Casi 13,000 contra 23. Contra 23, bueno, fíjese, más del 50%. Esto plantea un problema muy serio. Así porque es. Finalmente el personal en activo es el que cotiza, es el que aporta a la institución. Correcto. Y es a partir del cual pues se va creando un fondo o al menos se va solventando el pago de los que están ya pensionados, que se jubilaron. Esta situación, por lo que yo vi, pues ya está convirtiéndose en un problema muy serio. Así es. Las finanzas de pensiones civiles del Estado, por lo que yo vi en los datos que usted proporcionó, pues están prendidos con alfileres. Así es. Estamos hablando de una recaudación en el 2013 de 200 millones de pesos, ¿no? 200 millones de pesos aporta el trabajador, dentro de todos los que estamos hablando, 23,000 activos que somos, porque el jubilado y el pensionado ya no aporta. Y estamos hablando que de esos 200 millones que aportan este año, el 2013, el pago de las pensiones y las jubilaciones fueron 2,800 millones. Entonces, si aportamos 200, si fueron 2,800, pues traemos 2,600 de cuentas que no cuadran. Y como tienen que cuadrar, porque ni modo de no pagarle a los pensionados y a los jubilados, pues entonces estamos en un escenario que lo que debiera de ser un fondo revolvente de autosuficiencia financiera se está convirtiendo, no nomás en Chihuahua, en todo el país, ahorita podemos hablar más a detalle de eso, y en todo el mundo, en una acción de subsidio por parte del gobierno del Estado, en donde con recursos que pudieran ser utilizados para escuelas, para carreteras, para mejoras de infraestructura, para lo que ustedes quieran, porque son recursos fiscales, se están utilizando para pagar pensiones y jubilaciones. Es una incongruencia, pero también es cierto que la creatividad, la imaginación y la capacidad de hacer cosas y de preguntarles a los trabajadores, a sus sindicatos qué se puede hacer, nos está llevando a buen puerto. Pero antes de ver posibles alternativas, soluciones, ¿por qué se generó este problema? ¿Cuáles son los factores que han llevado a esta situación? Los años 50 fue un año muy importante para la seguridad social en México. Para los que no tratan el tema de la seguridad social todos los días, seguridad social significa
que el patrón esté en condiciones de proporcionarte prestaciones económicas, como son préstamos, guarderías, créditos hipotecarios, pensiones, jubilaciones, un rescate en caso de invalidez, de viudez, de orfandad, así como servicio médico. Eso es lo mínimo básico que la seguridad social significa, prestaciones económicas y servicios médicos. Hay países que tienen la capacidad de adicionalmente otorgar educación y becas, de otorgar adicionalmente alimentación, de otorgar adicionalmente vivienda, pero bueno, lo mínimo básico son las prestaciones económicas de la pensión y la jubilación y el servicio médico. Aquí en el estado de Chihuahua se crea Pensiones Civiles del Estado en 1956 con reglas de hace 60 años, con reglas de mediados del siglo pasado, en donde el promedio de edad para jubilarte, si empezabas a trabajar a los 16 años, era a los 46, 30 años después de un periodo de trabajo, y luego la expectativa de vida en aquella época, señor Pizarro, pues era de 49 o 50 años, hay que decirlo con todas sus palabras, hace 60 años el mexicano en promedio se moría a los 50 años. Entonces, si se jubilaba a los 46 o a los 47 y se moría a los 50... había que mantener 4 años de pensión. Existía un fondo suficiente, ahorita le explico a la televidencia cómo se integra para mantenerte 3 años. La gran noticia para todos nosotros es que 58, 60, 65 años después estamos viviendo 80 años en promedio y seguimos aportando para nuestra jubilación nada más para 3 años. Entonces te jubilas a los 45 y te mueres a los 80 en promedio. Entonces, con 3 años el Estado tiene que estarte apoyando y financiando en vida por 35 o 40 años. Ese es el tema que rompió pensiones, el 1000% de lo que teníamos la capacidad de pagar. Y esto tiene que ver entonces con un diseño de política en ese sentido, que se sustenta en la antigüedad o años trabajados. Prácticamente nada más en eso que usted está diciendo, ni se basaba en la edad, ni se basaba en el índice de mortandad, ni tenía previsión la ley. Yo no sé por qué no se previó, pero seguramente ahorita no estamos previendo cosas del 2100 en otros temas que a lo mejor son nuevos y vanguardistas para nosotros, pero lo cierto es que no se previó ningún otro factor más que los años de trabajo. Y eso ha generado que afortunadamente y gracias a la ciencia vivamos muchos años más y que dentro de 20 o 30 años estemos viviendo todavía muchos años más, pero las mismas reglas no nos va a permitir que esto suceda. En este momento, señor Pizarro, el pasivo contingente, que es una palabra demasiado complicada que yo no la entendería si no anduviera en esto, pero la deuda que tiene pensiones para pagarle hasta el último cotizante que en este momento tiene para que se jubile, se le mantenga toda su vida hasta que se muera, es de 130,000 millones de pesos. Eso significa, para palabras claras, el presupuesto de 65 años de la ciudad de Chihuahua. Eso quisiera decir que nada más el pasivo o el déficit que hasta ahorita hay de pensiones en el estado de Chihuahua significaría todo lo que se va a gastar a precios actuales el municipio de Chihuahua desde el 2013 y échele 65 años. Bueno, esta situación yo creo que pues es la causa fundamental, porque si la asociamos además a la pirámide demográfica, poblacional, pues estamos ahorita desperdiciando el bono demográfico. Exacto. Porque ahorita todavía la población en edad de trabajar, en edad productiva, pues es un segmento significativo. Exacto. Pero por lo que yo estuve leyendo, a partir del 2030 esta pirámide se empieza a invertir, empieza a crecer la población de la tercera edad, pues en estado, a mí no me da vergüenza decirlo, de vejez, ¿verdad? Porque eso es un tema. Y entonces esto repercute directamente en esta situación. Correcto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente van a ser malas personas que van a estar en una situación de pensión o de jubilación. Correcto. Y menos los activos. Correcto. Que son los que aportan y sostienen eso. Vamos a una pausa y regresamos con este tema en verdad interesante. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene.
Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Sad, orgullo de ser Watch. En el segmento anterior empezamos a abordar cuáles son los factores, causas que han generado esta situación pues de desequilibrio tan delicado en materia financiera en lo que se refiere al sistema de pensiones. Estamos hablando particularmente de pensiones civiles del Estado. Y uno de los factores que analizamos pues es, por un lado, regla de que pues se jubilan por antigüedad, no por edad. Ese es un criterio que además derivó en otra cosa. A ver, yo quiero saber cómo andamos en eso aquí en Chihuahua. Hay muchos profesores que yo conozco que empezaron a trabajar muy jóvenes y con 30 años de servicio se jubilaron. Entonces, estoy hablando de gente que empezó a los 20 y a los 50, cuando está todavía en capacidad productiva. Bueno, entonces, ¿cómo andamos en eso? Porque yo creo que ese es un problema muy serio. Hay trabajadores manuales, secretarias, plomeros, choferes que empezaron a los 15 o a los 16 años y se jubilaron a los 42, a los 43. Y si es mujer, nomás son 28 años y a los 40. Entonces, hay un principio fundamental del sistema de seguridad social, señor Pizarro. No debe de haber necesidad sin pensión, pero tampoco debe haber pensión sin necesidad. Y en las condiciones actuales de inicios del siglo XXI, con todo lo que significa tener 42 años, una persona promedio de 42 años no tiene necesidad de una pensión. Entonces, ahí es donde está roto el tema intergeneracional de la suficiencia presupuestaria para poder resolver las jubilaciones de futuro. Hace rato usted tocaba un punto muy importante, el tema de que la pirámide, o sea, lo que soporta el sistema de jubilación, que 10 activos vengan empujando el sueldo de un pasivo o de un jubilado. Esto es, que a mí me quiten un pedacito de mi sueldo para entre todos hacer la pollita, si podemos decir así, y mantener al jubilado, pues es un tema de solidaridad. El día que yo me jubile, el más adulto de la generación de jubilados fallece y vamos entrando, vamos generando como cajoncitos de tapas cuando eso esté equilibrado. Pero el equilibrio ideal es 10 activos por un jubilado. Y el equilibrio que ahorita tenemos es aproximadamente 2 activos por un jubilado. Entonces, estamos en una situación de absoluto rompimiento. No hay solidaridad, me refiero desde el punto de vista intergeneracional, financieramente hablando, y esto nos lleva a que tengamos que pensar en nuevos escenarios. Pero aquí es muy importante precisar esto, don Francisco. No es posible que sean los patrones, este es el caso del gobernador, o del director, o de los titulares de las distintas áreas. No es posible que seamos nosotros quienes hagamos el planteamiento de cómo resolverlo. Quienes lo deben de hacer es los trabajadores. Los trabajadores, porque son los reales titulares del derecho. Son los que ahorita están aportando y mañana van a vivir de eso. Yo como director de pensiones, en 3 días, en 3 meses o en 3 años ya no soy director. Y lo mismo pasa con todos los directivos de todas las áreas. Sí, por supuesto. Filosóficamente, los directamente interesados son los trabajadores. Y eso nos ha llevado, señor Pizarro, a que vayamos construyendo una propuesta que, por supuesto, todavía no está completamente precisada y definida, pero lo que sí hay es una absoluta interlocución con los 19 sindicatos que confluyen en pensiones y con las 15 organizaciones de pensionados y jubilados que estamos en todo el estado. Créame que alguna vez me preguntaron cuál es la mejor reforma de pensiones que se puede hacer, y la respuesta es la que se puede hacer,
Y la que se puede hacer, porque no hay un manual para que se aplique igual en Coahuila, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, la que se puede hacer es la coyuntura financiera, política, social, de acuerdo generacional se puede hacer, y ahorita hay condiciones en Chihuahua, porque el gobernador César Duarte tiene capacidad de diálogo con el magisterio, que es el 60% de la derechohabiencia de pensiones, con los sindicatos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con los sindicatos, que son 12, de las juntas de aguas de todo el estado, y con las diversas corrientes que confluyen al interior del sindicato de trabajadores del gobierno del estado. Entonces, es un tema de acuerdo político y lo hay. El tema de las pensiones no se negocia, se acuerda, porque son puras gentes de casa los que están participando. Aunque evidentemente esto tampoco se puede dejar a la deriva. Hay lineamientos generales, claro, experiencias específicas, porque uno analiza, por ejemplo, el sistema de pensiones de jubilación que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social, el que tiene el ISSSTE, el que tiene la Marina, Pemex, la CFE, el registro de jubilados, etcétera, las mismas instituciones educativas en muchas partes del país que tienen sus propios sistemas de jubilación, y uno encuentra que hay criterios distintos, es muy diverso. Entonces habría que homologar de alguna manera ciertos criterios para garantizar, porque uno ve la carga financiera. Claro. A mí me asombró mucho un dato que leí en un libro que usted me envió, por cierto, de Francisco Miguel Aguirre. Ese me llamó mucho la atención que el IMSS, que presta, tiene 14 millones de derechohabientes. Así es. Su carga financiera es... Son 14 millones de titulares, y 58 millones de beneficiarios. Sí. Bueno, pero de esos 14 que aportan, su carga es menor a la que tiene el ISSSTE, que tiene 2 millones. Otra variable que se debe considerar es lo relativo a las tasas que se establecen en los préstamos o en las prestaciones que se otorgan directamente a los afiliados, porque mire usted, la inflación en los años 50 del siglo pasado, pues andaba entre el 1 y el 3%, y sobre todo en los últimos 30 años hemos tenido tasas inflacionarias muy altas, y a veces estas no se corresponden con las tasas bajo el cual se otorgan los créditos a los derechohabientes. Vamos a un corte y regresamos con este tema. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Marcelo González Tachiquín, director de Pensiones Civiles del Estado, y nos quedamos en el segmento anterior en un tema que también me parece relevante, que es pues el relación, unos criterios fundamentales de sustentabilidad de un sistema que hace préstamos, da prestaciones así económicas, así es. Pues tiene que considerar variables como en este caso que haya la lana, inflación, que haya dinero, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo andamos en ese terreno? Muy bien, hace 2 años que ingresé como director de Pensiones Civiles del Estado, y durante una larga época los préstamos de pensiones, o sea, las solicitudes de préstamos que hacían los 35,000 derechohabientes titulares o jubilados, pues salían cada 4 o 5 meses. Desde que estamos ahí, el señor gobernador César Duarte ha sido muy solidario con nosotros y cada mes los podemos sacar. Cada mes estamos liberando alrededor de 20, 22 millones de pesos en préstamos, y bueno, se distribuyen entre toda la derechohabiencia con una tasa de interés muy inferior a la que pudiera cobrarte, si es que te presta el banco a través de nómina. Ahorita, bueno, pues tiene que ver con el TIE más menos, pero aproximadamente ahorita, porque yo tengo un préstamo ahorita, el préstamo ha de estar aproximadamente con el 17% anual.
Entonces está por arriba de un crédito hipotecario, pero está muy por abajo de lo que te cobraría una tarjeta de crédito, de lo que te cobraría el propio banco, en el mejor de los casos. Hay tarjetas que te cobran el 3 mensual. Así es. Entonces, tiene préstamos con un alto sentido social y bueno, es muy importante que tengamos flujo financiero con las nuevas reglas que pudieran fijarse en un futuro próximo para que también los préstamos pudieran fluir todavía con mayor capacidad de financiamiento. Pero le voy a decir una cosa, señor Pizarro, ese no es un tema que ahorita esté ni siquiera en la mesa de discusión, porque el fondo del tema es cómo financiamos los 2.800 millones de pesos que tiene que subsidiar el gobierno para que se tengan las pensiones anuales. Pero hoy le va un dato adicional a usted y a la televidencia. Solamente cada año 20% se van incrementando los montos del subsidio que tiene que dar el gobierno. 2013 fueron 2.600 millones, ahorita dije 2.800, me equivoqué, 2.600 millones, pero para 2014 va a ser el 20% más de eso, o sea, 500 millones más. Estamos hablando que van a ser alrededor de 3.200, pero luego para el 2015, si no hacemos nada, van a ser 3.200 por el 20%, aproximadamente 640 millones más. Entonces, cada 5 años se duplica el monto del subsidio que tiene que dar el gobierno. Y por supuesto que no pasa nada con la capacidad de cotización de los derechohabientes porque sigue siendo la misma base, no ingresan más. Hace 17 años se tomó una decisión que no vamos a comentarla si fue buena, regular o muy buena o mala como haya sido, pero hace 17 años se tomó la decisión por el gobierno del Estado en la transición 97-98 para que nadie volviera a entrar a pensiones más que solamente los que tuvieran el ingreso a través de un sindicato. Para no hacerla muy larga, en el actual momento, 17 años después, 23,000 activos están en pensiones porque pertenecen a un sindicato o porque ingresaron antes del 98 y 31,000 personas están fuera. Es lo que le iba a preguntar, porque me llamó mucho la atención. Se anunció por parte de la diputada local del PAN, Ana Lilia Gómez Licón, una iniciativa de ley para regularizar justamente esa situación anómala de los trabajadores que no están bajo un régimen de seguridad social y que son empleados. Ella incluso dio una cifra mucho menor, habló de 10, 15 mil, pero me está diciendo que son 30,000 más o menos. Bueno, esta regularización o esta normalización de la relación laboral, porque además pues es un derecho, ¿verdad? Ahí el gobierno como patrón está incumpliendo un precepto constitucional fundamental, que es el garantizar esa seguridad social. Pero esto podría ayudar en su perspectiva para ampliar la base de personal activo y consecuentemente en un esquema nuevo empezar a tener otra fuente de refinanciamiento para las finanzas de pensiones. Claro, y ese es un punto fundamental, señor Pizarro. A ver, en el país hay 104 sistemas de pensiones. De entrada los 32 de los 31 estados más el Distrito Federal. Más aparte todos los que existan, por ejemplo, como el del Instituto Municipal de Pensiones aquí en Chihuahua. Más aparte los de todos los organismos públicos descentralizados que tienen grandes organismos de seguridad social, como el ISSSTE, el Seguro Social, Pemex, la CFE, la Marina, el Ejército, montones que le pudiera platicar. Pero aparte organismos gubernamentales descentralizados como la UACJ. En total 104 sistemas de pensiones. De los 104, 102 están completamente quebrados. Nomás 2 tienen sustentabilidad. Y de esos 2 tienen una sustentabilidad, uno para 19 años y otro para 29 años. O sea, no tienen ni siquiera resuelta el que entró a trabajar ayer y que se va a jubilar dentro de 35 o 40 años. Entonces, estamos hablando de una realidad. Es un tema donde todos estamos cogiendo de la misma pata. ¿Por qué no se ha resuelto antes? Pues porque no es enchilamiota. Plantearles a los trabajadores, te vamos a cambiar tu edad de jubilación. Plantearles a los trabajadores, te vamos a cambiar tu porcentaje de aportación que se te quita del sueldo para que puedas hacer el fondo. Plantearle a los trabajadores, antes no había edad y ahora sí va a haber edad, a ver quién se echa esa bronca. Por eso ningún estado ha reformado. Y por eso, esto vale la pena mencionarlo de manera muy clara, el gobernador César Duarte ha sido muy valiente, porque él sí le entró. Él sí está analizando el tema, él sí está platicando con los sindicatos, él sí está viendo de qué manera podemos darle una saneada al sistema de pensiones y claro que una gran fuente de creatividad y de imaginación para resolver este problema son los 31,000 compañeros trabajadores que están fuera
y que pueden entrar con reglas nuevas, en este momento no tienen nada, pueden entrar con reglas nuevas a reforzar a los que ya están, que se pueden mantener básicamente en el mismo esquema por aquello del principio de la irretroactividad de la ley, que es un principio constitucional, y las nuevas generaciones que todavía no trabajan en gobierno, que ingresen dentro de 1, 2, 3 años, pueden entrar inclusive con otras reglas. Pero este es un punto muy claro, el único que le ha entrado en los últimos 25 años al tema, porque el tema de pensiones tronó en el 90, en el 88, es el gobernador César Duarte. Ningún gobernador de Chihuahua, ningún gobernador del resto del país seguramente vio condiciones, seguramente no vio posibilidades. Yo soy el director de pensiones número 20 en la historia de la institución y le aseguro que los 19 antes que yo tenían la intención de modificar y mejorar el esquema. Y le aseguro que los últimos 5 o 6 gobernadores, inclusive Reyes Baeza, que fue director de pensiones durante 3 años, de director de pensiones se fue a la gubernatura del estado, le aseguro que tenía la intención de reformar, pero le repito lo que platicábamos al inicio de la entrevista. Para hacer una reforma tiene que haber condiciones para que se haga una reforma. Y una de estas condiciones yo creo que efectivamente, más allá de la voluntad política, es el equilibrio entre el costo social, el costo político y el costo económico. Exacto. Porque tiene que haber esto. Yo como trabajador, si a mí me dicen, oye, bueno, tú no tienes problema, pero tus hijos, los que vienen atrás, o tus nietos, pues ya no van a tener seguridad social si no modificamos esto. Yo creo que estaría en la actitud proactiva de decir, claro, pues vamos a revisarlo. Claro. Yo creo que ese sería el caso de todos los trabajadores. Claro. No creo que, porque esta como dijo usted, solidaridad intergeneracional tiene que mantenerse porque es uno de los pilares fundamentales para que un sistema de pensiones funcione. Exactamente. Ahora, además tenemos otra expectativa, aquí me interesa. Usted decía que no sabía si fue una mala o buena decisión. Yo digo que fue muy mala la que se tomó. Pero ahorita se le agradecemos a quien la tomó. Pero ahorita se le agradecemos a quien la tomó porque nos da la coyuntura de darle oxígeno y salvar la institución. Ajá. Hay condiciones con esta nueva generación que está fuera del sistema de pensiones de poder construir una absoluta autonomía de la institución por los próximos 100 años. Y eso sería un hitazo para Chihuahua, porque el modelo Chihuahua, señor Pizarro, se convertiría en el modelo líder para todo el país, para seguir para el futuro. Creo yo que la valentía del gobernador Duarte de entrarle a este tema y la solidaridad del sindicato de maestros y de los trabajadores del Estado y de las distintas organizaciones que confluyen en el gobierno va a ser digno de hacer historia por la gran coyuntura que están haciendo al entrarle al toro por los cuernos en un tema tan delicado como es. Yo tengo ahorita 54 años y voy a vivir 87, ¿quién me va a mantener los próximos 30? Y si me muero, ¿quién le va a dar a mi viuda y a mis hijos la resolución para que tenga servicio médico y una pensión por orfandad? A ver, explíquenos, porque esos dos conceptos a mí me interesan mucho. ¿Qué es lo de la pensión por beneficio y salario regulado? ¿Y qué es la pensión por contribución? Bueno, yo no sé qué sea la pensión por contribución porque aquí en Chihuahua no existe ni se utiliza ese concepto, pero la pensión se otorga a partir del salario cotizador último que tuviste el día que te jubilaste. En nuestra actual ley de pensiones dice que te vas a jubilar con el salario que se promedie de los últimos 4 años de trabajo que tuviste. Si te jubilas a los 30 años de trabajo, se te promedia tu salario que tuviste del año 26 al año 30 y esa es la pensión con la que te vas a ir. Entonces, las nuevas reglas pudieran seguir manejando ese criterio, porque que se te promedie el salario de los últimos 4 años es algo justo y ayuda a que no exista que te recategoricen el último mes nada más para que te vayas con una pensión más alta, que sería pues a todo dar para el que se va con la pensión, sí, pero rompe con la solidaridad. Entonces, ahí es como llenar un cochinito donde todo el mundo está metiendo su monedita y de repente llega una mano y se lleva 5 monedas, rompería con esa solidaridad. Yo creo que en el caso de hacer un replanteamiento, ese tema se quedaría intocable. Hay cosas, señor Pizarro, que en caso de que los trabajadores y el gobierno del Estado lleguemos a un acuerdo, que estoy seguro que así va a ser, deben de mantenerse intocables. Número 1, que a los pensionados no los toquen por nada del mundo. Es un tema de derecho adquirido, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobernador es un hombre que ha manejado mucho la cultura de la legalidad. Ese tema no se tocaría. Segundo, basificación para todos los que están fuera del régimen jurídico que debe de ser. Eso le daría congruencia al discurso del gobernador de la cultura de la legalidad. Basificación para todos. Tercero,
Los que ya están en derecho para jubilarse, que ya estén en el año 28 o 30, que no se les toque, se quieran o no se quieran jubilar. Ese es un tema muy respetuoso. Y que temas como por ejemplo el promedio del salario, temas como por ejemplo las aportaciones voluntarias, quien diga, por ejemplo, yo tengo que comentarle, claro, el sindicato de trabajadores de académicos de la UACH, que es al que yo pertenezco, déjeme le digo que como director de pensiones no tengo pensiones. Tengo pensiones porque tengo 11 años siendo maestro sindicalizado de la UACH y todos los días voy y doy mi clase a las 7 de la mañana, pero gracias a eso desde el 2002 tengo pensiones, y no tendría pensiones como no las tuvieron los anteriores directores a mí. No la tuvo Mejía Borja, no tiene pensiones, no lo tuvo Chela Ortiz, no tiene pensiones, no lo tuvieron varios pues que estuvieron antes de un servidor. Entonces, en ese escenario, sería un acto de justicia y sería un acto de congruencia de estar en el discurso de la cultura de la legalidad, que todos los trabajadores de gobierno del Estado estén basificados, con seguridad social y con certeza en su puesto laboral. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para empezar a vislumbrar, aparte de lo que ya nos está esbozando, otras posibles alternativas de solución a este problema financiero. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño nos fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseñó muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos en este último segmento, nos estaba exponiendo el doctor Marcelo lo relativo a cuáles son algunas de las líneas para modificar. Las reformas son necesarias y son permanentes y se tienen que ajustar a las circunstancias. Cada generación va viviendo una situación distinta, el país va cambiando, las finanzas públicas van cambiando, las conductas, más la salud va cambiando. Nosotros, el que se haya elevado el promedio de vida en buena medida es gracias a ese régimen de seguridad social, porque tuvimos salud, tuvimos otra expectativa que generaciones anteriores de nuestros acciones padres, de prevención, muchas cosas. De muchas cosas. Bueno, yo le preguntaba ahorita de cuáles serían algunos de los lineamientos, porque a mí me llama mucho la atención esto. Esta coyuntura se puede despreciar si no se visualiza esto con los tiempos presentes y futuros. Exacto. Entonces, yo creo que uno de los factores que obliga a ser modificado es el de la antigüedad y ponerlo por edad. ¿Cuál es su punto? Para las nuevas generaciones que se pudieran incorporar. Para las nuevas generaciones yo creo que deben de haber nuevas reglas. Para las actuales generaciones yo me esperaría a que los sindicatos y los organismos diversos que confluyen al interior de pensiones nos hicieran propuestas. Ya nos han hecho muchas. Ya le han hecho al gobernador muchas. Lo primero que yo aquí resaltaría es la voluntad de los sindicatos. Eso es muy, 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 muy importante para que haya cualquier acuerdo y la ha habido. Mi felicitación, por ejemplo, para el maestro René Frías de la sección 42 o para la señora Bernardina García, líder del sindicato de gobierno del Estado, para todos los diversos líderes, mi líder sindical acá del sindicato de maestros de la UACH, Francisco Santa Cruz Rivera, etcétera, todos los que confluyen al interior de la institución, porque todos están en la mesa, todos están haciendo propuestas. Pero las propuestas que ellos están haciendo, las están haciendo para la sustentabilidad de la institución, no solamente para ellos, el beneficio, no solamente para sus generaciones, sino para que dentro de 30, 40 o 50 años haya dinero suficiente para que todos nosotros podamos estar teniendo un régimen revolvente de autosustentabilidad. Lo que sí coincidiría yo con ustedes es que las nuevas generaciones, los que todavía no entran a trabajar, tienen que entrar con nuevas reglas. Tienen que entrar conscientes de que ya se fallece a los 85 años.
El índice nacional de mortandad anda entre 77 y 78, pero en pensiones civiles del Estado anda en 85. Algo les estaremos ahí haciendo bien en materia médica, Claro. que hay un radio de 7 años más de vida. Entonces, creo yo que se debe entrar con nuevas reglas, se debe de entrar respetando el criterio de la solidaridad con los que ya están, se debe de entrar respetando el criterio de la intocabilidad de las prestaciones ya logradas, como la pensión dinámica, y se debe de dejar candados para que futuras generaciones y futuros directores no manipulen el flujo de recursos que una buena reforma nos puede dar. Pero lo que a mí más me emociona como parte de una generación que es trabajadora, porque soy sindicalizado, y que es directivo, porque bueno, pues dirijo la institución de seguridad social en el Estado, lo que más me emociona es que si las cosas llegan a buen puerto, como vislumbro que van a llegar, Chihuahua en materia de seguridad social se va a convertir en líder nacional, porque va a ser el ejemplo a seguir por todos los estados de cómo se pueden hacer las cosas, más que con llaves Stilson en materia financiera, con acuerdo y capacidad de generar conciencia entre la base cotizante. Este proceso, no voy a decir de negociación, porque creo que va más allá de una negociación, de acuerdos, sí, señor, de búsqueda de soluciones. ¿Para cuándo vislumbran ustedes puede dar resultados? Los diversos sindicatos nos han dicho que seguramente en el mes de noviembre tendremos alguna propuesta que ya de manera conjunta podamos discutir. Ahorita los distintos sindicatos... ¿En el mes de qué me dijo? En este mes de noviembre. ¿En este mes? Sí, puede haber una propuesta que se pudiera convertir en propuesta integral de todos, pero ahorita en este momento los sindicatos están, algunos recorriendo el Estado, reuniéndose con sus comités seccionales, sindicales, otros están haciendo reuniones centrales aquí en Chihuahua, cada quien con sus usos y costumbres, son 19 sindicatos, pero lo cierto es que a lo mejor el gran punto de coincidencia es que para finales de noviembre, principios de diciembre, pudiéramos tener una propuesta ya firme, seria, con la cual pudiéramos construir un todo en materia de seguridad social. Y esto entonces tendría que procesarse por el Congreso. Sí, estatal. Terminar de hacer los acuerdos para poder hablar de ajustes normativos en un futuro cercano. Y en le pregunto esto por lo siguiente, porque ya está presentada esa iniciativa de ley que le dije, ¿no es un poco desfasar dos procesos que de alguna manera son convergentes? Mire, para poder, yo respeto mucho la acción que generó también, el Partido Acción Nacional. Estamos analizando el tema. Yo respeto mucho la acción del Partido Acción Nacional, me parece muy solidario que presenten su iniciativa, respeto mucho la iniciativa que presentó el PRD también, pero para poder presentar una iniciativa seria que le dé sustentabilidad a 100 años a una institución que va a costar 130,000 millones de pesos, en donde se le inyectan 3,000 millones cada año, crecientes con un 20% anual, solamente con estudios financieros, actuariales y cálculos que toman tiempo, que cuestan dinero y que se tienen que tener de respaldo, solamente con eso se puede presentar una iniciativa seria. De otra manera, bueno, pues ahorita en la noche en ahorita en la noche en una servilleta escribo algunas ideas y mañana las llevo al Congreso, ¿no? Entonces, creo que la acción de Acción Nacional y la acción del PRD fue extraordinaria, porque si no encontrábamos una razón para poner el tema sobre la mesa, pues ellos lo pusieron. Eso nos da mucha alegría porque los sindicatos y el gobierno del Estado ya tenemos más de 6 meses platicando sobre el tema. Entonces, el que ellos hayan apresurado en el Congreso una materia de esta envergadura, pues a mí me llena de alegría porque eso va a apresurar también a que se tome la decisión. Claro. Y para ampliar un poco el panorama, hemos estado enfocados al asunto de lo de pensión. Por ejemplo, en el área médica, sí, señor, el costo es autosustentable. O sea, ahí sí tenemos... Si hay sustentabilidad, si hay... Le daría 3 respuestas. Primero, y con mucho respeto a quien nos está escuchando, la ley de pensiones no habla del servicio médico. La ley de pensiones solamente habla de prestaciones económicas, jubilaciones, préstamos, créditos hipotecarios, pensiones, guarderías, etcétera. Hay una segunda norma que ni siquiera está ahorita de discusión, que es el reglamento de servicios médicos de los trabajadores de gobierno del Estado, que es el que habla del servicio médico que presta, sea pensiones, sea el Seguro Popular o sea Ichizal. Eso se cuece aparte. En esta norma, en este debate, ni siquiera entra el tema del servicio médico. Los que tienen pensiones, en principio, se quedan con pensiones, y los que tienen Ichizal, en principio, se quedan con Ichizal. Aquí el debate es que todos tengan una base, y el debate es que todos tengan un fondo que el día de mañana les pueda servir para jubilarse y tener una tranquilidad en la senectud.
Sí, pero yo insisto, efectivamente, Pensiones Civiles no tiene hospitales, no tiene... Todo se subroga. Todo se subroga, a eso me refiero. ¿Qué carga representa eso para las finanzas de Pensiones Civiles? Le puedo hablar de números, pero le puedo contestar que no es algo que alarme. El porcentaje que aportan patrón y trabajador, más un diferencial del servicio médico que aporta Hacienda, nos permite tener ahorita el mejor servicio médico del mundo, y ahorita le digo por qué el mejor servicio médico del mundo, y no es un tema que esté ahorita en crisis. ¿Cuánto cuesta el servicio médico de pensiones? Alrededor, en el 2013, de 1.750 millones de pesos para los 83,000 derechohabientes, de los cuales alrededor de 1.400 o 1.500 se genera con las propias cuotas de los trabajadores y el patrón. Entonces, no es un tema que ahorita está en crisis. No, eso no, ahí no hay. Sin duda será un debate a futuro. Focos rojos. Sin duda será un debate a futuro, pero ahorita la crisis está en el pago de las pensiones y las jubilaciones. Muy bien. ¿Me deja decirle por qué Sí, es el mejor servicio médico del mundo? Sí. Porque Pensiones tiene a los mejores médicos de Chihuahua, tiene un servicio ilimitado, no te topa como los seguros médicos que te dicen 5 millones, 10 millones, 100 millones, es de por vida. Si falleces, se lo transfieren a la viuda o a los hijos hasta que tengan 18 años o 25 si están estudiando. No tenemos hospitales, pero subrogamos, esto quiere decir, llevamos nuestro servicio a los 3 mejores hospitales de la ciudad. Pensiones solamente trabaja una vez que te sales del primer nivel con la Clínica del Parque, con CIMA y con la Clínica del Centro. Igual sucede en el resto del estado, entonces, y sin deducible. Entonces dígame usted qué servicio médico está en esas condiciones. No, pues por eso muchos trabajadores aspiran a estar en... Y yo creo que pueden estar. Por la cuestión... Y yo creo que pueden estar. Por esa prestación en materia médica. Vamos a una pausa y regresamos para el segmento de conclusiones. Con el videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el videobús sí nos conviene. Llegamos al segmento que yo llamo de conclusiones, reflexiones, como usted le quiera poner. Y emociones. Y emociones, porque pues para ver qué es lo que se queda de esta conversación extraordinaria que hemos tenido con el doctor Marcelo González Tachiquín, porque a mí me parece que esto es algo que a todos los trabajadores de estas instituciones que forman parte, pues les va a interesar mucho saber qué expectativas está en relación directa a su bienestar social. Exactamente. Entonces yo creo que esto es un tema fundamental para él. Usted dice, lo veo muy optimista de que se va a llegar a un acuerdo. Hay sindicatos maduros. Que eso es muy importante. Porque esto no tendría el costo político por lo que muchos gobernadores no hicieron esto. Todos. No lo asumieron porque de todos los estados le vieron un serio problema. Bueno, desde esta perspectiva, ¿cuál es la visión que usted tiene para esto que me está diciendo, de que en 5 años se va a duplicar, me dijo? Cada 5 años es el 100% más de subsidio. Bueno, porque por lo que me está diciendo el subsidio, pues equivale a una buena parte de los 5,000 millones que Chihuahua obtuvo, negoció del presupuesto estatal, del presupuesto de egresos de la Federación. Así de claro. Una reforma y un replanteamiento del sistema de seguridad social en el Estado le beneficia a todos. Le beneficia al que está en pensiones porque se le asegura que siempre tenga pensiones. Le beneficia al que está fuera y trabaja para el gobierno porque le garantiza que entre. Y le beneficia al que nunca va a tener pensiones porque ni siquiera trabaja en el gobierno, porque en este momento las pensiones se están pagando con los recursos de los impuestos del contribuyente ordinario. Un sistema de pensiones debe de pagarse con los recursos que la propia institución genere con sus propias cuotas, y ahorita se está pagando un pedacito de lo que recauda el IVA y un pedacito de lo que es el impuesto sobre nómina y un pedacito de lo que es el ISR. Entonces los primeros que van a respirar son los que no tienen pensiones porque se les va a bajar una carga como contribuyentes que se destinaba a ese futuro. La segunda gran conclusión a la que yo llegaría, aparte de la primera, que es que todos estamos beneficiados, es que sí hay condiciones sobre todo de madurez y de conciencia en los sindicatos y en los trabajadores para que podamos llegar a un acuerdo. Todos amamos a pensiones, los que estamos al interior de la misma, todos estamos convencidos que es el mejor sistema de seguridad social y todos sabemos que es momento de aceptar
Es el primer tema, y los que trabajamos en los servicios médicos tenemos que tenerlo muy claro. Es el momento de aceptar que hay un padecimiento que puede matar o que puede fortalecer de manera muy importante a la institución si a tiempo lo detectamos. Es como el sistema de prevención de la salud, o es como el sistema de volverse a hacer todas las preguntas y de darse cuenta que todo problema en la vida, por muy grande que sea, trae consigo la semilla de una solución positiva igual o mayor. Me acordé de la frase que dice este actuario del libro: puede haber paraísos económicos y cementerios sociales, ¿verdad? Exactamente. Eso si es no demagogia no tratar de resuelve. resolver políticamente un tema cuando el tema es financiero. Oiga, y por cierto, ¿y cuál opinión le merece? Leí por ahí que Hortensia Aragón, diputada del PRD, también quiere que los diputados sean afiliados a pensiones. ¿Esto es factible? Ahí no entendí muy bien la propuesta, porque todos los diputados siempre han tenido pensiones. Por eso yo... Entonces tal vez ella lo que se refería era que todos los trabajadores del Poder Legislativo tuvieran pensiones, y eso me parece una propuesta extraordinaria. Pero sí, porque los diputados sí tienen, ¿no? Sí, desde siempre, Ahora, nunca han dejado de tener. Me llamó la atención y dije, bueno, ¿por qué está planteando esa situación? Tal vez no se captó bien la declaración o algo pasó, pero los diputados siempre han tenido pensiones. A ver, le voy a hacer una pregunta que quiero que me responda con toda honestidad. ¿No es un principio de justicia, de equidad, el que los funcionarios que ganan buenas percepciones aporten más a las cuotas que el trabajador? Porcentualmente hablando. Porcentualmente Sí, hablando. es una buena propuesta. Porque Poder Judicial, por ejemplo, mis amigos magistrados ganan mucho dinero y Pero ganan bien. Si el tiempo me alcanza para contestarle, le diría lo siguiente. A ver. Los funcionarios públicos de alto nivel que ganan mucho tienen un salario tope para jubilarse, ¿eh? Le voy a poner un ejemplo. Un diputado que gana alrededor de 75, 80 mil pesos mensuales, si se jubila, el tope para su jubilación es en 22 mil pesos, ¿eh? No se va con los 80 mil. Eso está interesante. Un funcionario de mi nivel, mi sueldo es de 26 mil pesos, yo me voy con ese tope. Ahí no entran compensaciones, no entran bonos, no entra nada por el estilo, hay un salario tope. Lo máximo con lo que se puede jubilar un miembro del Poder Judicial, lo máximo son 22 mil pesos. Aparte, el Poder Judicial, que no tiene nada que ver con pensiones, tiene un fideicomiso para complementarle su gasto. Lo máximo con lo que se puede jubilar un integrante del Poder Ejecutivo de todos los organismos es de alrededor de 27 mil pesos. Y lo máximo con lo que se puede jubilar un maestro, que curiosamente los maestros del sindicato magisterial son los que más alto tienen la base tope, es con 38 mil pesos. De ahí para arriba nadie puede tener una jubilación más grande. ¿Y por qué los maestros lo lograron como conquista? Porque los maestros no tienen compensación. Los maestros tienen el salario completo y ese toda su vida cotizan sobre el salario completo. En cambio, la gran mayoría de los funcionarios tienen un salario base y una compensación. La compensación no cotiza, pero el día que se vayan, esa compensación no entra en la jubilación. Y creo que eso es un equilibrio financiero interesante, porque hay mucha gente que en el otoño de su vida laboral es cuando tiene los cargos más altos, toda su vida no aportó o aportó poquito y luego de repente se va con un cargo muy alto. Entonces, sería un tema que se pudiera revisar, pero creo que tampoco es el fondo. Que se jubile con más dinero el funcionario público alto, creo que no es un tema de debate ahorita. ¿Y el tema de la pensión dinámica? Sí, señor. Porque ¿está solo en el ámbito del magisterio? No, en todo, en todo, es integral. O sea, para explicarle a nuestros televidentes, pensión dinámica significa que se va ajustando los incrementos que el personal en activo que está laborando va recibiendo, también el que está pensionado o jubilado. Exactamente. Así es, ¿verdad? Hasta hace muy poco en el ISSSTE, si te jubilaste hace 30 años con 2,000 pesos y ahorita el mismo puesto gana 7,000 pesos, sigues con los 2,000 pesos. En cambio, la pensión dinámica, aunque ya estés jubilado, te va actualizando cada año, pues a veces es el 5%, a veces es el 4%, pero te va actualizando igual que el salario de los trabajadores. Y en ese esquema, justamente... Eso no se toca, la pensión dinámica, eso es un gran logro del magisterio, pero que alcanza positivamente a todos los trabajadores del Estado. Pues, yo creo que es una situación de justicia, sin lugar a dudas, efectivamente, porque si no, pues pasa eso que usted estaba diciendo. Sería una pensión injusta. Injusta, no cubriría esa necesidad de la que usted hablaba. Bueno, hay otro tema que a mí me interesa que visualicemos. Y se lo voy a preguntar, mucha gente dice, pues, ¿cómo que está en quiebra pensiones si están haciendo un estacionamiento grandote y que se invirtió? ¿Cuánto se invirtió? Fueron 90 millones de pesos. 90 millones de pesos. ¿Nos puede platicar? Primero, invito a todos a que vayan a conocer ese nuevo edificio ahí en Canal I-29,
es la construcción ecológica sustentable más avanzada, más moderna, más inteligente y de mayor avanzada que existe en toda América Latina. Es el primer edificio en todo México verde autosustentable. La semana que entra va a recibir un premio ese nuevo edificio chihuahuense en la Feria Mundial de la Construcción Verde en Filadelfia, la Feria Mundial de la Construcción Verde, por ser el primer edificio de su tipo en América Latina. Y el año que entra, si todo sale como no lo planeamos, pero resultó ser que así era, le van a entregar a Pensiones Civiles del Estado el récord mundial Guinness por el muro verde más grande pues en todo el orbe. Entonces, es una cosa preciosa que los invito a conocer. Pero es muy importante que tengamos diferenciado dos cosas: el gasto de pensiones y el gasto corriente. En el gasto corriente estamos completamente superavitarios. Ese estacionamiento de pensiones, ya lo he platicado muchas veces, se construyó pidiéndole 0 pesos y 0 centavos al gobierno del Estado. Se construyó a partir de recursos propios que se fueron ahorrando con muy diversos criterios, que necesitaría otros 10 minutos para platicárselos, pero que tuvo que ver con eficiencia administrativa. Y en este momento, en lo estrictamente administrativo, no en el tema de pensiones y jubilaciones, Pensiones Civiles del Estado trae un superávit de alrededor de 250 millones de pesos. Entonces, es una institución administrativamente muy bien dirigida, pero en cuanto a pensiones y jubilaciones, desde hace 30 años, pues se tiene que hacer algo al respecto. Y aparte yo agregaría algo en relación al estacionamiento. Se supone que esto, como es energía distinta, alternativa, pues también representa un ahorro, ¿no? Claro. Extraordinario. Tenemos el complejo de paneles solares más grande del estado, tenemos 1.200 celdas solares, eso significa electrificar 200 casas de 100 metros cuadrados. Esa electrificación que nos da para el 100% de ese edificio nuevo que construimos y para el 50% de los 6 edificios alrededor, nos ahorra mensualmente, pues apenas un mes, hace un mes que lo inauguramos, pero nos ahorra mensualmente 250,000 pesos, esos son 3 millones de pesos al año. Es un ahorro extraordinario que nos da para el mantenimiento del edificio y nos da para pagar los paneles solares en 4 años. Yo le agradezco mucho esta conversación, gracias. a usted su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.